Buenas noches, el tema del día de hoy es neuropatía óptica. Vamos a ver lo que sería su definición, las manifestaciones, los diferentes tipos que se dividen en neuropatía óptica isquémica, inflamatoria, tóxica y carencial. También puede ser de carácter hereditario, algunas manifestaciones de la misma y finalizaremos con unas conclusiones. Soy Michelle Aguilar, residente del Centro Oftalmológico León. Entonces, ¿qué es la neuropatía óptica? La neuropatía óptica en realidad son diversos trastornos que afectan al nervio óptico, causando una alteración en la transmisión de la información visual. Pueden ser de carácter isquémico, inflamatorio, tóxico, hereditario o comprensivo. Existe un grupo de neuropatías ópticas de origen genético o adquirido que se caracterizan por manifestaciones similares con una afectación principal de las papilomacular, el cual es susceptible al daño por ser pequeño, no mielinizado y tener altas demandas de energía. En realidad, estas neuropatías ópticas presentan un proceso fisiopatológico común que es la disfunción mitocondrial. Comenzaremos con la neuropatía óptica isquémica. Este es un trastorno causado por una disminución del flujo sanguíneo del nervio óptico, lo que genera una pérdida visual súbita e indolora. Se puede clasificar en dos tipos, en anterior y posterior. El anterior generalmente afecta a la cabeza del nervio óptico, es la forma más común, se divide en arterítica, es decir, relacionada con arteritis de células gigantes, y puede también ser no arterítica, asociada generalmente a factores vasculares como hipertensión y diabetes, mientras que la posterior afecta a la porción retrovulvar del nervio óptico, es menos común y más fácil de diagnosticar. Algunas causas y factores de riesgo están la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia, enfermedades autoinmunes. También puede estar dado por una arteritis de células gigantes. Con respecto a las manifestaciones, en realidad es una pérdida visual indolora, súbita y unilateral. Puede existir un defecto pupilar aferente relativo, edema de la papila óptica y defectos en el campo visual, frecuentemente los altitudinales. El diagnóstico pues lo vamos a hacer con el fondo de ojo para evaluar el edema en la papila, campimetría, el OCT para medir el grosor de las capas de las fibras nerviosas. También lo vamos a acompañar con una angio con fluorescencia y algunos exámenes de laboratorio por si se sospecha en una arteritis de células gigantes, que sería la BCG y PCR. El manejo generalmente en los pacientes con la forma arterítica se requiere un tratamiento urgente con corticoides sistémicos para evitar la afectación del otro ojo, mientras que en la no arterítica en realidad no hay un tratamiento efectivo comprobado, pero se recomienda controlar más que todo el factor de riesgo cardiovascular. El siguiente tema es la neuropatía óptica inflamatoria. Esta es una afectación en la que el nervio óptico se inflama, lo que genera una pérdida de visión y algunos síntomas visuales. Puede ser de carácter idiopático o asociarse con enfermedades autoinmunes o infecciosas. En el caso de que existen diferentes tipos, uno de ellos es la neuritis óptica, es una inflamación desmielinizante del nervio óptico. Puede ser uno de los signos de los pacientes con esclerosis múltiple. Generalmente también está asociada con enfermedades como neuromielitis óptica o enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOG. Puede ser asociada secundaria a enfermedades o infecciones como sífilis, tuberculosis o también por herpes, relacionada con enfermedades autoinmunes como lupus, sarcoidosis o vasculitis. Algunos de los síntomas puede ser una pérdida visual subaguda de horas a días, dolor ocular, especialmente con el movimiento del ojo. Puede generarse un defecto pupilar aferente relativo, una disminución en la sensibilidad al contraste y los colores, especialmente al rojo. Van a aparecer escotomas centrales o defectos en el campo visual. El diagnóstico se lo realiza con una RM tanto cerebral y de órbitas con contraste para evaluar así la inflamación del nervio óptico y presenciar lesiones en lo que sería en la sustancia blanca. También puede ser útil el análisis de líquido cefalorraquídeo para descartar infecciones o enfermedades desmielinizantes. También algunos exámenes serológicos para enfermedades autoinmunes o infecciosas.
El manejo generalmente es con corticoides intravenosos, aceleran la recuperación visual, aunque el pronóstico suele ser favorable incluso sin tratamiento. También en algunos casos podemos administrar inmunoterapia o plasmaféresis en casos severos o recurrentes, y fundamentalmente si está causado por secundariamente algo, pues antibióticos o inmunosupresores, pues suspenderlos. En cambio, los pacientes con una neuropatía óptica tóxica o carencial generalmente está causada por el alcohol, el etambutol, puede ser también por tabaco o déficit de vitamina B12. Estos pacientes cursan con pérdida visual bilateral. Se va a ver fundamentalmente en el examen físico un escotoma seco central. El diagnóstico pues es mediante el historial clínico y podemos visualizarlo también con un OCT o con exámenes como una campimetría, donde se va a ver el defecto. El tratamiento fundamentalmente es suspender la sustancia tóxica si es causado por medicamentos como el etambutol, que se ha reportado en muchos casos, pues está en suspenderlo. También el suplemento nutricional si estuviera relacionado con un déficit de B12. En el caso de los pacientes con una neuropatía óptica hereditaria, generalmente se ha visto en la enfermedad del Leber, que se genera por común déficit mitocondrial. Se lo ha visto relacionado en pacientes varones y jóvenes. Comúnmente las manifestaciones es una atrofia óptica progresiva. El diagnóstico pues son estudios genéticos, el OCT y el campo visual. El tratamiento se lo ha visto, se lo ha relacionado con ibemedona de Enlon. Para los pacientes con una neuropatía óptica comprensiva, generalmente la etiología de los mismos pues son tumores. La causa más común puede ser meningiomas, adenomas hipoficiarios o también en el caso neurismas. Los pacientes, las manifestaciones, una pérdida visual lenta y progresiva. También se puede presentar como una oftalmoplegia. El diagnóstico fundamentalmente es una resonancia magnética con contraste. Algunos exámenes que vamos a evidenciar la pérdida visual, que sería la campimetría, como lo podemos evidenciar en la imagen. El tratamiento pues es cirugía y en algunos casos, si está relacionado con tumores, pues la radioterapia. Para finalizar, el diagnóstico diferencial es clave para un abordaje adecuado. Comúnmente tenemos que apoyarnos con exámenes adicionales como OCT, resonancias magnéticas y pruebas complementarias para así llegar a un diagnóstico preciso. El tratamiento temprano mejora el pronóstico visual en los pacientes y es necesario un abordaje interdisciplinario en casos complejos.